Ella dormía en paz, segura en su hogar, sin imaginar que estaba siendo grabada, que había una persona perturbada observando su cuerpo. La casa era un gran hermano macabro, ideado por alguien insospechable, alguien que vivía camuflado, que apenas era notado. Pero en realidad se trataba de una persona enferma e incurable, cuyas fantasías perversas pusieron fin a sueños y a vidas. Yo soy Marcos Campos. Sean todos muy bienvenidos aquí. Cada semana tenemos 3 episodios nuevos, así que si te gusta conocer historias reales de crímenes y misterios, te invito a suscribirte y seguir el canal. Activa la campana de notificaciones, es muy importante. Al menos creemos que la plataforma va a entregar el video en cuanto se publique. Al activar la campanita aumenta la posibilidad de que suceda. Pero lo que también estrecha nuestros lazos es tu interés. Entonces, si te gustan nuestras producciones, deja un comentario. Aunque sea un emoji solo para mostrarle al algoritmo que estás interactuando con el contenido. Tu like. Así, cada vez más la plataforma entiende que te gustan nuestras producciones, nuestros videos, episodios y te los entrega en cuanto los publicamos, ¿vale? También nos ayuda mucho que te unas a nuestro club de miembros, pero si no puedes, no hay problema. Solo haz lo que te pedí, comenta o da like, eso ayuda mucho. Una cosa que les voy a pedir de corazón a quienes les gusta mi trabajo aquí, compartan un video, mándenlo en las redes, en los grupos, porque eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Llega un momento en la plataforma y parece que el canal se queda en una meseta, ¿saben? Veo aquí las estadísticas del canal tenemos 2 métricas, ¿ok? En las analíticas aquí del canal. Son audiencia recurrente, ¿no? O sea, las personas que siempre regresan a ver los videos y audiencia nueva. Este gráfico así es cruel, ¿sabes? La audiencia recurrente está aquí arriba, la audiencia nueva muchas veces está en 0. La plataforma no muestra nuestro contenido a nuevos usuarios, así que nos quedamos estancados. Y es malo, ¿verdad? Para quienes producimos contenido, necesitamos llegar cada vez a más personas para tener condiciones de producir cada vez más episodios geniales para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces cuento con esa ayuda. Compartan, ¿vale? Eso es todo. Mensaje dado. Vamos a los hechos. Bueno, la protagonista del episodio de hoy es Meng Meileng, una china que nació en el 29 de enero de 1991, allá en la provincia de Xinjiang, en China. Meng Mei era conocida por ser muy tranquila y amable. Aquí les adelanto una información personal. Meng Meileng se mudó a Australia para intentar realizar sus sueños de estudiar, ¿verdad? Hacer un estudio internacional, y por eso empezó a ser llamada Michelle. No encontré ninguna fuente que aclare por qué empezó a ser llamada Michelle. Fuentes de mi cabeza, supongo yo que tal vez sea por ahí, tal vez por una facilidad, ¿no? De llamarla Michelle allá en Australia, pero así, realmente, fuentes de mi cabeza. Como allá le decían Michelle, así la llamaremos desde ahora, ¿de acuerdo? Muy bien. En el año 2008 cosas malas ya empezaron a suceder en la vida de Michelle. Ocurrió un terremoto, ocurrió allá en China, precisamente en la provincia donde ella nació, donde vivió, y terminó perdiendo a su papá. Ese gran desastre natural en China cobró la vida de más de 87,000 personas. De esas personas, 5,000 eran niños, ¿cierto? Victimando así a personas que desaparecieron, personas que realmente tuvieron la muerte confirmada. Y entre ellas estaba el papá de Michelle. Pero, a pesar de esa desgracia, Michelle seguía enfocada en sus estudios. Ella recibió mucha ayuda de su mamá, una mujer luchona que la apoyó siempre, pese a todas las adversidades que la vida puso ahí en su camino. Y Michelle siguió ahí, enfocada, estudiando mucho para cumplir ese sueño que tenía desde niña de mudarse a Australia. En 2011 logró cumplir ese sueño. Tuvo muchas calificaciones altas en la escuela y logró ser admitida en la Universidad de Tecnología de Sydney. Y fue a partir de ese momento que pudo ponerlo en práctica, ¿verdad? Dar el primer paso para cumplir su sueño. Michelle entonces se mudó a Australia y fue a vivir a la casa de una tía, hermana de su mamá. Esa tía ya vivía en Australia desde hacía tiempo y estaba bastante acostumbrada al país australiano. Ya tenía familia, vivía con sus 2 hijos y así Michelle entró en esa familia.
Entonces pasó a vivir con la tía y con dos primos, y la vida seguía muy bien. Todo dentro de lo normal. Michelle está muy feliz y sigue en contacto con su mamá, quien se quedó en China. Su tía es muy buena onda. Los primos, ¿verdad? Podemos ver por las fotos que se llevaban bien. Era una familia feliz. Hasta que en 2012 la tía de Michelle, que ya tenía 44 años, conoció a un sujeto y se casó con él. Ese sujeto se llamaba Derek Barrett. Un tipo que era 20 años más joven que la tía de Michelle. Y por lo tanto, era casi de la misma edad que Michelle. Era solo unos 3 años mayor, solo Michelle. Ese Derek era un profesional de tecnologías de la información, solo que estaba desempleado en la época en que se casó con la tía de Michelle. Y así, él era un tipo descrito como muy callado, ¿sabes? La gente no lo veía muy expresivo, era un sujeto muy tranquilo. ¿Cómo conquistó a la tía de Michelle? No lo sé. Aún más estando desempleado, en esa etapa de su vida, siendo 20 años más joven que la mujer. En fin, sea como sea, ellos se casaron y ahora Derek pasó a formar parte de esa familia. Por lo tanto, en esa casa vivían ahora la tía de Michelle, sus dos primos, hijos de esa tía, y Derek Barrett. Sí, lo sé, ustedes son muy unidos, ¿verdad? Ya están ahí conectando todos los puntos, poniéndolos en nuestro pizarrón semántico. Este se conecta con este, ¿qué se conecta con este? Ya lo sé, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, se cuenta que en ese momento del matrimonio, cuando Derek empezó a vivir con la familia, no pasaba nada fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces la familia seguía normal, Michelle estudiando en la universidad, ¿verdad? Esforzándose al máximo para ser una gran profesional y consiguió un trabajo de medio tiempo. Todo marchaba bien, ¿verdad? Se llevaba súper bien con todos. Pero en ese momento de sus vidas, después de unos 2 o 3 años de casados, la tía de Michelle consiguió un trabajo donde tenía que pasar mucho tiempo fuera de casa. Era un trabajo donde tenía que viajar y asistir a reuniones de negocios. Ellos vivían en un suburbio de Kempsey, cerca de Sydney. Y la tía de Michelle siempre tenía que viajar a una ciudad cercana, pero quedaba como a 80 kilómetros. A menudo, ella pasaba días allá, aunque estuviera cerca. Ella tenía que quedarse allá, muchas reuniones hasta tarde, ¿verdad? Ya en la noche. Entonces tenía que estar allá, en ese lugar. O sea, ahora, allá, en ese pequeño departamento en Kempsey, estaban Derek, Michelle y los dos hijastros de Derek, primos de Michelle. Bien, ya empezaron a llamar de nuevo, ya conectaron otro cablecito ahí en el pizarrón, ¿verdad? ¿Todo bien? En abril de 2016, precisamente, la tía de Michelle tuvo que viajar nuevamente por trabajo. Todo quedó acordado, programado para que ella regresara el día 24 de diciembre de abril. O sea, ella iba a viajar. Ella estaría esos días fuera de casa y ya dejó acordado con Derek que el día 24 él tenía que recogerla en la estación donde ella llegaría. Digamos que ahí se abrió una oportunidad. ¿Se acuerdan de nuestra tríada de medios, motivos y oportunidades? Pues sí, en ese momento se abrió una oportunidad, ¿verdad? 3 días antes del regreso previsto de la tía de Michelle, o sea, el 21 de abril, Michelle, que ya tenía 25 años en esa época, estaba paseando con algunos amigos tranquilamente y ella planeaba volver a casa al mediodía. Entonces, tomó un autobús de la Universidad de Tecnología de Sydney, pero antes de volver a casa, pasó por un centro comercial de la ciudad. Existen algunas fotos, ¿verdad? De las cámaras que captaron a Michelle haciendo compras en el Pitt Street Mall, que está en un centro de Sydney. Un centro un distrito financiero en realidad bastante concurrido, uno de los más concurridos de la ciudad. Michelle estuvo ahí cerca de las 15 horas, la vieron pasear y hacer compras en el centro comercial. En fin, ella parecía estar normal, sin nada que demostrara que estaba agitada, con algo que la incomodara, prisa, en fin, ella estaba paseando normalmente. Más o menos 1 hora y media. Después de eso, fue captada nuevamente por cámaras de vigilancia. Tomando un tren en la estación St. James Railway Station, que es una estación ferroviaria bastante concurrida también en Sydney. Eso fue como a las 16:30. Y fue justamente en ese momento cuando Michelle fue vista por última vez, con vida y sin sufrimiento. Pues sí, amigos, ese fue el momento en que ella fue captada por última vez con vida, ¿verdad? Y sin estar en estado de sufrimiento, y ya les voy a explicar por qué.
A pesar de que ella fue captada en ese momento, ahí por última vez con vida, ¿no? Todavía ese día, ella habló con algunos amigos por mensaje de celular y esos amigos que fueron entrevistados después dijeron que no había nada alarmante. Michelle estaba completamente normal, como siempre fue. Así pasaron los días y llegó el día del regreso de la tía de Michelle. Recuerdan que ella estaba de viaje, ¿verdad? Ella había quedado con su esposo de recogerla ahí en la estación el día 24 y el día 24 llegó. Derek fue como acordaron a la estación de tren. Ella bajó del tren, hablaron de cosas triviales y ella preguntó, ¿dónde está Michelle? Derek respondió, ya hacía 2 días que él no veía a Michelle. Derek, cuando le preguntaron por qué, ¿verdad? ¿Dónde estaba Michelle si ella había hablado con él? Él estaba desempleado otra vez. En esa época él dijo que pasaba mucho tiempo desvelándose en la computadora, quién sabe haciendo qué. Le dio esa excusa a la tía de Michelle diciendo que no notó ni vio nada y solo eso. Hacía 2 días que él no se daba cuenta de que Michelle estaba en casa. Y en ese momento, resumiendo para ustedes, la situación que teníamos era la siguiente. Ya hacía 2 días que Michelle no daba señales de vida. El propio Derek dijo que no la veía en casa desde hacía 2 días. Las cámaras del centro comercial, tras la estación de tren, captaron a Michelle a las 16:30, 2 días antes, ¿cierto? O sea, nadie más tuvo contacto con ella y su celular estaba apagado. O sea, las llamadas iban directo al buzón, ¿verdad? De mensajes. Eso era algo muy anormal porque Michelle siempre mantenía contacto con las personas, principalmente con los familiares que se quedaron en China, la mamá y todo eso. Todos estaban preocupados por ella porque no daba señales de vida. ¿Y Derek? No avisó, la esposa no avisó, supuestamente nadie estaba rondando su casa, ¿verdad? En la computadora, no notó que la chica llevaba 2 días desaparecida, ya que él debía dar la noticia, ¿verdad? A los familiares para avisar, pero el tipo se encogió de hombros, nadie sabía nada. Ah, y otro punto importante en todo esto es que ya hacía 2-3 días que Michelle no usaba sus redes sociales. Ninguna publicación, ninguna historia, nada. Bueno, llegaron a la casa, entonces la tía echó un vistazo a la casa. El cuarto de Michelle estaba así, ordenado, ¿verdad? Parecía que ella solo había salido y volvería pronto, pero como vimos, no regresó. Otro detalle importante que incluso la tía de Michelle recordará después es que la casa estaba bien ordenada. Así todo en su lugar, en su debido sitio. En fin, guarda esa información. Bueno, ya sí, bastante preocupada, la tía de Michelle agarró a su esposo ahí y fueron a la delegación de policía para dar la información de que había una persona desaparecida. Informar, ¿no? Hacer un reporte de que Michelle había desaparecido. Así ellos fueron escuchados ahí en la delegación. La tía dijo que recién llegó de un viaje de negocios, ¿verdad? Ella tenía toda la historia comprobada, de hecho no estaba en casa cuando Michelle desapareció y Derek contó lo que él había contado. La tía de Michelle dijo que estaba en la computadora y no veía a Michelle desde hace 2 días. Pero lo que nadie sabía era que, mientras ese informe policial se estaba haciendo en la comisaría, Michelle ya no tenía vida porque su cuerpo ya había sido encontrado. El cuerpo de Michelle fue encontrado a las 10:30 de un domingo, precisamente el 24 de abril, es decir, el día que su tía estaba regresando de viaje. El cuerpo fue encontrado porque varias personas empezaron a contactar a la policía informando que había un cuerpo flotando boca abajo. En el mirador de Snapper Point no se descartó el cuerpo de Michelle en un río ni en el arroyo. Ok, me equivoqué aquí al corregir el guión. Ahora fui a ver las fotos de donde fue encontrado su cuerpo. Es una zona costera como una garganta en el océano con rocas muy altas. Por eso es el mirador, ¿no? Era un lugar muy difícil de acceder, incluso requirió rescate en helicóptero, así que cometí un error al decirlo. Río Riacho no tiene relación, está en el océano en una zona de acceso muy difícil. El cuerpo estaba amarrado con cuerdas, había ahí en esa pericia inicial la constatación de varias heridas profundas. El cuerpo tuvo que ser sacado del agua en helicóptero ya que estaba en un sitio de difícil acceso. Ya se había movido por el río, así que lo retiraron, lo que sorprendió a todos. Y inicialmente es un hecho que la mujer no fue identificada, pero se informó que se trataba de una persona asiática de entre 20 y 30 años. Mide 1.70 metros aprox, más o menos. Aunque la identificación no fue oficial, con esa descripción pronto conectaron los puntos. Y pronto se confirmó que realmente se trataba del cuerpo de Michelle Lange.
Bueno, la familia fue avisada entonces y esa noticia fue así. Un golpe muy duro, difícil para todos, especialmente para la mamá de Michelle, que estaba ya en China, ¿verdad? Feliz porque su hija cumplió el sueño de mudarse a Australia para realizar su deseo profesional de estudiar internacionalmente. Ella se esforzó mucho para lograr que su hija pudiera ir allá. Imagínate el peso. Tal vez su conciencia se sentía culpable por eso, ¿no? Todo el esfuerzo que hizo para mandar a su hija y ella termina trágicamente. De ese cuerpo destrozado y perforado, hallado flotando en un río. Fue una noticia terrible. Incluso la abuela de Michelle falleció días después de que se descubriera el cuerpo, ¿verdad? De que la noticia se hubiera difundido. Fue literalmente, amigos, esa muerte de tristeza, ¿saben? Murió de tristeza. Según el informe inicial, ese cuerpo encontrado tenía heridas causadas por un cuchillo de más o menos 40 centímetros. En fin, las evidencias mostraban que había sido un asesinato muy brutal, sin ninguna piedad. Se describe que había un corte tan profundo en la garganta que casi, ¿no?, tuvo una separación total de la garganta del cuerpo. Pero en medio de toda esa bomba explotando en el regazo de la familia, afortunadamente la policía australiana no tardó mucho en resolver el caso porque el asesino... Buenas suposiciones sobre quién es el asesino. ¿Hubo confesión personal? Sí, el asesino confesó todo. Y esa confesión ocurrió ya en el juicio, después de la investigación, después de las indagaciones. Fue en el juicio donde se dio esa confesión. El tribunal tenía un ambiente muy pesado. Muchas personas llorando, suspiros, ese ambiente, ¿no? Realmente pesado. La mamá de Michelle, ¿verdad? La veía ahí, llorando toda la confesión de ese hombre que detallaba todo lo que le había hecho a su hija. Sin pudor, incluso llegó a ese punto. Durante el juicio, la madre de Michelle llegó a suplicarle al juez del caso que condenara a ese hombre a cadena perpetua. ¿Y saben de quién era ese juicio? Acertó quien dijo: Derek Barrett. Así es, él fue el asesino de Michelle Lange, el tío, el esposo de la tía, ¿verdad? El tipo callado que pasaba desapercibido para todos. Él era el monstruo que estaba viviendo dentro de la casa, en la supuesta seguridad del hogar. Ahí había una mente enferma. Les voy a contar todos los detalles de lo que pasó, ¿de acuerdo, amigos? Me adelanté un poco al orden, ¿verdad? A la cronología de las cosas. Les estoy contando cómo se hizo la confesión dentro del tribunal, pero les voy a dar los detalles. Detalles de cómo este sujeto confesó todo lo que pasó el día del asesinato de Michelle. Ese Derek era un completo enfermo pervertido que creó una obsesión irreversible en su mente. Ahí con Michelle él pasó a vivir, ¿verdad?, con la tía, que era 20 años mayor que él. Dentro de la casa, dos mujeres jóvenes, Michelle, la prima, y ese hombre empezó a tener una obsesión por Michelle y también por su propia hijastra. A partir de ese momento, él creó, como dije en la introducción del episodio, un gran hermano siniestro, macabro. Dentro de la casa, él empezó a instalar cámaras escondidas en el baño, en la habitación. En fin, él creó ahí una atmósfera tipo gran hermano, pero en un sentido enfermizo, ¿no? Para que él quedara satisfecho. Como mencioné, Derek era callado, ¿sabes? Él pasaba la mayor parte del tiempo en lo suyo dentro de la casa. Nadie ahí, por lo tanto, tenía ninguna sospecha de que él era una persona perturbada, ¿verdad? Con serios problemas mentales, un cerebro completamente deformado, él pasaba ahí, desapercibido, en su computadora. Cuando él dijo que Michelle desapareció 2 días, él estaba en la computadora. ¿Será que él estaba, verdad, haciendo ahí el análisis de todo lo que había capturado en su gran hermano enfermo? Y a pesar de que lo describen como un tipo muy callado, en lo suyo también hacía el papel de buen muchacho, ¿ok? Él era un tío cariñoso, ¿sabes? Trataba a sus hijastros como un tipo buena onda. Siempre estaba ahí al lado, respondía cuando le preguntaban, decía cosas cariñosas. En fin, un tipo completamente camuflado, amigos viviendo ahí, bajo el mismo techo. Pasó completamente desapercibido por todos. Y durante todo ese camuflaje, como dije, él tenía las cámaras ahí. Él almacenaba muchas grabaciones en su computadora y luego las veía en la noche, de madrugada, cuando todos estaban dormidos. La esposa, normalmente viajando, ¿verdad? Viajaba por trabajo para mantener al flojo, ese que no conseguía empleo. Y ahí se quedaba en la noche satisfaciéndose. Si es que me entienden, no puedo decir eso. Con las grabaciones que él capturaba de Michelle, de su hijastra bañándose, y llegaba incluso a relatos relatos y grabaciones.
¿Por qué puso cámaras en su cuarto también? Cámaras. Él instalaba microcámaras de espionaje reales, ¿sabes? Oculta entre productos de belleza y de higiene personal en el baño, ¿verdad? En el cuarto, oculta en un lugar estratégico. Y esas mismas cámaras que él colocaba lo captaron dentro del cuarto de Michelle, tocándose y mirándola mientras ella dormía en la supuesta seguridad del hogar. Imaginen la escena aterradora que fue eso. Un tipo ahí, no sé, un ser asqueroso, un fantasma parado en la oscuridad del cuarto, ahí tocándose, mirando a Michelle dormida, y ella no tenía idea de que eso estaba pasando. Hasta que llegó el momento del viaje. Probablemente ese viaje de la tía de Michelle sería la mayor ventana de tiempo, ¿verdad? Entre los viajes que ella hacía por trabajo, este posiblemente fue el que más tardó. El sujeto tuvo más de 4 días para planear todo, ¿verdad? En fin, tuvo tiempo para poner en práctica ese plan. Entonces, como estaba solo con las chicas en la casa, ese Seila que tenía dentro se le salió de control, ¿verdad? Él pensó que podría hacerlo ahí, poner en práctica su deseo, que ya venía rumiando internamente. Ese día Michelle volvió a casa tras ser grabada en el centro comercial y luego dejó de tener contacto con los demás. Fue a partir de ese momento que ella quedó en cautiverio, en manos de ese enfermo. Él hizo esa charla barata. Decía que no veía a Michelle desde hace 2 días, pero en realidad la estuvo torturando y abusando de ella todo ese tiempo. Al final, él le quitó la vida a ella, probablemente en la madrugada del 24, y luego desechó el cuerpo. Y los exámenes de la necropsia mostraron que Michelle tenía más de 30 puñaladas en el cuerpo. Ella fue brutalmente torturada. Además de las puñaladas, tenía heridas defensivas, mostrando que luchó por su vida, aunque no tenía oportunidad. Cuando vemos las fotos, puedes notar que era una persona súper delicada, un cuerpo bastante delicado. Y el tipo era un grandulón, un sujeto que seguramente hizo lo que le hizo a Michelle de una manera muy fácil para él. Pero les voy a decir algo, antes de continuar, un poco sobre cómo las sospechas recayeron sobre los hombros de ese sujeto. Durante las investigaciones, los policías desde el principio no creyeron en la versión de Derek. Ellos ya saben, tienen ese instinto profesional, saben detectar a un mentiroso. Era muy talentoso para pasar desapercibido en su casa, pero tal vez no lo estuviera tanto frente a un investigador preciso, con una mirada atenta y ya bastante experimentado en la función. Entonces, cuando él empezó a contar esa historia de que no la veía desde hacía 2 días, ¿y qué más? Estaba en la computadora y no notó nada hasta que su esposa llegó de viaje. Eso ya llamó la atención de policías e investigadores. Él dijo que el 21 de abril cenaron juntos Michelle y él, luego vieron una película y al terminar, cada quien fue a su cuarto a dormir. Al despertar al día siguiente, Derek dijo que Michelle ya no estaba. Desde entonces, él ya no la vio ni tuvo contacto con ella. Pero cuando las autoridades lo presionaron con preguntas más específicas, saben chicos, técnica de entrevista, los policías empezaron a rodearlo, a hacer una pregunta aquí, otra pregunta allá adelante para ver si caía en contradicción. Y él empezó a ponerse muy a la defensiva cuando se dio cuenta de que los policías querían acorralarlo. Entonces, en esa postura defensiva, empezó a llamar a su abogado. Bueno, a partir de ahí, él quedó definitivamente en la mira de los policías. Y a partir de ese momento, él de hecho figuró como el principal sospechoso del caso, y todo se centró en él. Desde entonces el caso en su contra comenzó a formarse. Entonces los policías empezaron a investigar, como sucede en la mayoría de los casos hoy en día. La señal del celular, y no es que la señal del celular del sujeto coincidía con la triangulación de la señal, coincidía exactamente con el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Michelle. Otra prueba bastante contundente, yo diría, es que las cámaras captaron el auto del sujeto. Un auto parecido al de Derek, el auto de Derek. Cierto, amigos, ¿dónde después del francotirador? El cuerpo fue hallado en ese mirador alrededor de las 7 a.m. del domingo 24 de abril. O sea, señal de celular, triangulación. Mostró que él estaba ahí. Después, una cámara captó su auto saliendo de ahí a las 7 de la mañana. Esto confirma lo que mencioné. El crimen probablemente terminó en la madrugada del 24, pero ya estaba en curso. Desde ese día en que Michelle fue vista por última vez, a las 4:30 de la tarde ahí, en la estación de tren. Pero claro que a pesar de que todas esas evidencias estaban surgiendo, Derek seguía manteniendo su versión, ¿verdad? Su versión de que no había visto a Michelle y era inocente, bla, bla.
Pero surgió otra evidencia de que él era el autor material de ese crimen bárbaro. En la madrugada del día 24 también fue captado por cámaras de vigilancia comprando bebidas y poniendo gasolina en su carro, en una gasolinera. Y esa gasolinera estaba en el camino hacia ese mirador, ahí en Snapper Point. Cuando lo confrontaron con todas esas pruebas que, digamos, ¿cómo va a refutar eso, verdad? Contra hechos no hay argumentos. Y él empezó a alegar que sufría de pérdida de memoria porque usaba muchas drogas. ¿Sabes? Empezó a inventar otra fantasía en su mente para salirse con la suya, ¿verdad? Pero gente, y aquí entra la parte que comprueba todo lo que pasó, incluso todo lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, para ustedes sobre las imágenes y demás, ¿verdad? Mientras analizaban las evidencias, los policías tomaron el celular de Derek, que estaba confiscado para las investigaciones, después de que él se convirtió en el principal sospechoso. Y a partir de ahí es que sale a la luz un escenario perturbador de todo lo que pasó. Todas esas imágenes del gran hermano particulares de Derek estaban almacenadas en su celular, también en la tarjeta de memoria del celular. Y fue ahí donde los policías vieron todas esas imágenes perturbadoras de las chicas bañándose en el baño de Derek, ¿verdad? Tocándose ahí en el cuarto, mirando a Michelle dormir. Y por todas esas imágenes, los policías vieron que él era un completo enfermo y que no tenía obsesión. No solo por Michelle, sino también por la hijastra, pero él encontró la oportunidad de hacer eso con Michelle. Y es muy probable que, si él lograra salirse con la suya por alguna razón de este crimen, probablemente continuaría con sus actos ahí, espantosos. Y la próxima víctima probablemente sería la hijastra, ¿verdad? La prima de Michelle, hija de la esposa del sujeto. En ese celular también se guardaban las grabaciones de los últimos minutos de Michelle. Y con todo eso en manos, listo. Ahora, el caso contra él, ¿verdad? Estaba completamente formado y él iría a juicio y ciertamente sería condenado. En 2017, con todo eso, Derek fue acusado de 27 cargos. Bueno, amigos, les voy a hablar entonces sobre la cronología del crimen. Antes quería compartir una idea que tuve, yo también la imagino, ¿verdad? Así como la mamá de Michelle seguramente se sintió culpable por cumplir ese sueño, ¿no? Michelle seguramente se exigió demasiado, ¿no? Por haberlo metido en la casa, casarse con él y darle en realidad su plan personal, pienso que fue una autoexigencia terrible para ella, ¿verdad? Poniéndose ahí como, ¿verdad?, un peso muy grande en su cabeza de haber creado ahí el ambiente para que ese monstruo pudiera poner en práctica sus delirios, ¿verdad?, su deformidad mental. Pero claro que toda la culpa es del sujeto, ¿verdad? Pensé que debió ser muy difícil para esas mujeres, ¿verdad? Ellas seguramente se sintieron culpables por lo que pasó. Hablando de la cronología de los hechos. Michelle llegó a casa cerca de las 5 del día 21, justo después de ser vista por última vez en las cámaras de la estación. Cerca de la medianoche envió su último mensaje de texto y desde entonces no tuvo más contacto con nadie. La policía presumió que fue en ese momento cuando comenzó la tortura para la vida de Michelle. A partir de ese momento, Derek entra en la habitación y comienza a poner en práctica sus delirios. Él amarra a Michelle, le pone una mordaza en la boca, una cinta para que no pudiera gritar y todo eso. Esto se comprobó incluso con las imágenes de la cámara que él mismo escondió en la habitación, el último registro fotográfico de Derek. Fue alrededor de las 8 de la mañana del día 22 de abril. En ese horario, Michelle no tenía heridas mortales. Seguía atada, amordazada y temblando de miedo mientras hablaba con él. Y fue ese día, el día 22, cuando la hijastra regresó a casa. Solo Derek y Michelle estaban en casa. ¿Está bien? Pero alrededor de las 16 horas se dice que la hijastra entró a la casa y no notó nada, no escuchó nada. Ella hizo las cosas que necesitaba hacer en la casa y después salió de nuevo y obviamente fue confrontada por los investigadores. Ella dijo que permaneció en la casa por unas 3 horas ese día y no escuchó nada, no oyó. La prima no se dio cuenta de que la prima no estaba en la casa. Esto indica que la rutina de la casa era probablemente así. De esa forma, ¿verdad? Ellos tenían libertad de entrar, salir, al final de cuentas ya eran adultos, ¿no? Probablemente entró, hizo lo que debía y regresó a su rutina sin notar nada.
La prima de Michelle dijo que en ese momento que estaba en casa, Derek no fue visto por ella. Ella dijo que estaba en el baño y él se quedó en el baño durante todo el tiempo que estuvo en casa. ¿Por qué eso no le llamó la atención? No sabemos, pero ella dijo que él se quedó en el baño, no vio ni escuchó nada de Michelle, ni supo cuándo se fue. Bueno, la hijastra del monstruo salió de la casa, entonces él salió del baño, volvió al cuarto y volvió a abusar. Miquele, hagan lo posible. Creo que nadie, alguien normal puede imaginarlo, ¿verdad? Pero ¿se puede intentar suponer el tamaño del sufrimiento que esa niña pasó en manos de ese tipo? Entonces él regresó al cuarto y las cámaras dejaron de capturar imágenes, pero siguió grabando audio, donde se podía escuchar a Michelle suplicando por su vida, preguntándole por qué le estaba haciendo eso. Y esa grabación fue hasta los últimos momentos de vida de Michelle. Ya el 23 de abril, cámaras de vigilancia ahí alrededor de la casa grabaron a Derek saliendo de la... rastro en el lugar. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. El día que desapareció Michelle, estuvo ahí un tiempo hasta que lo señalaron como principal sospechoso, para borrar todo lo que había hecho, pero no, él lo mantuvo, porque seguramente pensó que saldría ileso y quería usar eso para el resto de su vida. Mira, es incurable, ¿no? Como dije en la introducción. Bueno, volviendo a la cronología, entonces fue a las 3:19 de la madrugada del día 24 que Derek, con el cuerpo de Michelle, condujo hasta Sniper Point y fue captado ahí en la gasolinera. Condujo hasta allá y dejó su cuerpo atado en ese arroyo o río. ¿Dónde? Fue encontrado después, al día siguiente, alrededor de las 10:30 por varias personas que estaban avisando a la policía. Bueno, gente, esa es la cronología de los hechos. Y ahora les voy a hablar sobre el juicio de ese sujeto. El juicio inició en octubre de 2017. Derek prácticamente durante todo el juicio no mostró ninguna emoción. Él se quedó como solía, de la forma que la gente veía normal en él. Lo único que hizo cuando fue escuchado fue decir que sufría acoso escolar, que tenía problemas con las drogas y todo eso, pero él ya había pasado por ahí. Por la mano de un psiquiatra que hizo un informe alegando que él estaba en plenas condiciones de enfrentar ese juicio. No lo lograron, ese cliché básico de decir que él estaba loco de la cabeza. Muy bien, entonces. Durante todo el proceso del juicio hubo un momento en que Derek escribió una carta pidiendo disculpas para su esposa y también para los demás familiares de Michelle. ¿Recuerdas esa carta de media culpa personal que ya vimos en otros casos criminales? Él dice que no tiene palabras para expresar lo que hizo, que se arrepiente mucho, que nada de lo que diga puede aminorar el dolor de la familia. Pero cuando realmente necesitaba hablar, verbalizar la disculpa, él era un tipo cerrado, ¿sabes? Un tipo fastidioso en lo emocional. La mamá, como les dije, ya habló en el juicio. Obviamente hubo traducción. Y lo único que ella le pedía al juez era que condenara a ese torturador malicioso, a ese violador, a ese tipo sin ningún tipo de remordimiento. Cadena perpetua, eso pedía la familia de Michelle. ¿Recuerdas esa historia? Ellas deben sentirse así, ¿no? Tanto la mamá como la tía. Ligeramente con un peso ahí de culpa por haber hecho que eso, medios para que eso pudiera suceder. La mamá deja escapar de cierto modo eso. Ella dice que la muerte de Michelle causó gran sufrimiento familiar, sobre todo porque ella crió sola a su hija tras la muerte de su esposo. En aquel desastre natural, allá en China, ella hizo de todo para que su hija fuera hasta Australia a estudiar.
Y bueno, gente, esa mujer va a necesitar mucha ayuda psicológica para entender que claro que no es su culpa, no lo es, ni de la tía. Son personas tan inocentes como Michelle. Porque al final el tipo era un monstruo engañador y persuasivo, con esa manera callada que quizá conquistaba a las personas. Más fácil, ¿no? La culpa es totalmente de él. Ellas no tienen culpa, aunque en su corazón cargan con ese peso, pero no tienen nada que ver. Y ciertamente buenos profesionales, psicólogos, podrán ayudar a aliviar ese dolor en su corazón. Fue la mamá de Michelle también durante el juicio quien dijo que la abuela de Michelle cayó en una tristeza profunda. Ahí, días después del asesinato, terminó falleciendo. En resumen del juicio personal, Derek Barrett terminó declarándose culpable realmente durante el juicio, ¿verdad? Él afirma no haber hecho nada pese a las investigaciones. Tras presentar todas esas pruebas en el juicio, él ya no pudo hacer nada y terminó declarándose. Y ni siquiera sé si fue por esa declaración de culpa suya que la pena terminó siendo un poco reducida. Porque él fue condenado solo, y digo solo, no es cierto, a 46 años de prisión con libertad condicional tras 34 años y 6 meses. ¿Verdad que es muy poco para el sufrimiento que le causó a Michelle y su familia y lo que hizo a esa muchacha? En esos prácticamente 3 días, ¿no es así? Desde la noche del 21 hasta la madrugada del 24, él la mató cruelmente con múltiples puñaladas, ¿verdad? Sin contar todo el sufrimiento psicológico y físico que él causó mientras dejó a la chica amarrada y amordazada en ese cuarto, como si fuera un objeto para él, una muñeca, ¿no? Para satisfacer su deseo enfermizo, que él ya venía, ¿no? Creciendo ahí en su mente desde hace tanto tiempo, con el uso de esas cámaras. El hecho es que fue una pena demasiado leve para un enfermo como ese tipo, pervertido, incurable como es. Claro que yo no soy ningún profesional, ¿no? Psiquiatra, psicólogo, pero para mí, un sujeto así es incurable. Supongamos que hay progresión allá y ese tipo sale de la cárcel. Aún no sé, con 60 y pocos años, ¿será que puede convivir? Ya he narrado casos aquí en los que asesinos salen de prisión, envejecen y reinciden. Debemos tener cuidado al dejar a alguien así en la calle. De todos modos, Derek, durante todo este tiempo, de cierta manera, va a pagar por el crimen que cometió, los crímenes, ¿no? Yo espero así, sinceramente amigos, con todas mis fuerzas, que él viva todos esos días en la cárcel y cargando un peso insoportable sobre sus hombros, por lo que él hizo. Espero que sufra bastante mentalmente allá y que sea perturbado también, ¿verdad? Con la memoria de Michelle, todo lo que ella pudo haber sido en la vida y que él no permitió. Por un deseo sexual acumulado, mezquinos enfermizo y así. Innombrable, ¿no? Digamos. Pero es eso, quiero saber la opinión de ustedes sobre ese sujeto. ¿Creen que merecía al menos cadena perpetua, verdad, amigos? El espacio terapéutico de los comentarios está ahí para que podamos intercambiar ideas. Listo. Gracias por tu compañía. Hasta el próximo episodio.